lo que les estaba explicando y fue muy complicado, la verdad. Y lo mismo en obras, así que estuve así hasta que ya se solucionó. Bien, la anterior clase habíamos visto la parte de viento, ¿se acuerdan? Y yo les había dicho que todavía nos faltaba terminar. Bien, esta es la segunda parte y con esto acabamos el tema de vientos. Ahora, en esta parte vamos a ver, si bien ya hemos avanzado algunos conceptos, ya los venimos arrastrando desde antes, ¿verdad? En este caso, vamos a iniciar con esta segunda parte. Ya sabemos que los vientos varían. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en temas anteriores también? Varían de acuerdo a qué? De acuerdo a la temperatura, de acuerdo a las estaciones del año, etcétera, de acuerdo a la rotación de la Tierra y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos algunos puntos más específicos de cómo varían los vientos. Bien, fíjense ahí. Dice que varían primeramente. Tengo loritos en mi casa, no sé si los escuchan. Ya, les decía. Varían de acuerdo a qué. Primeramente acá el doctor les ha marcado con respecto a qué. Con respecto a la topografía y a los obstáculos, es decir, al tipo de terreno. Y aquí vemos esta parte del tipo de terreno. Se lo atribuimos a la rugosidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las condiciones topográficas del lugar de donde querramos obtener las mediciones de vientos, bien, por supuesto, por ejemplo, no es lo mismo cuando el viento está en un lugar abierto o en una pampa, como decimos nosotros, a comparación de una ciudad, donde hay casas, donde hay edificios, etc. Ahora bien, el siguiente punto, fíjense, con la altura. Lo hemos visto también, ¿se acuerdan? Hemos hablado de que el viento varía respecto a la altura. No es lo mismo tampoco que estemos aquí, salgamos al patio y que nos sople el viento, a que si estuviéramos en una altura mucho más elevada. Entonces el viento se comporta de manera diferente o distinta. Bien, luego tenemos, fíjense el tercer punto, varían durante el día y la noche, es decir, durante las horas. Bien, y a esto, ¿qué se le llama? A esto se le llama la convección térmica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, debido a la radiación solar que teníamos más tempranito, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El viento se va distribuyendo durante la noche. Es lo mismo que pasa con la temperatura, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la temperatura en el día, por supuesto, es mucho más, pero ese calor que se queda en la atmósfera, ¿qué pasa? Se distribuye durante la noche, ¿bien? Lo mismo sucede con los vientos. Y a esa mezcla, ¿ok? Y esa mezcla se la llama convección térmica o se puede decir que es una mezcla por esta convección. Bien. Más abajito, ¿qué tenemos? Todos estos parámetros que estamos viendo aquí en este recuadro azul, ¿dónde tienen que estar reflejadas o presentes? Tienen que estar presentes en la relación a describir ese comportamiento del viento. Es decir, en la fórmula que nosotros vamos a emplear para medir el viento. Bien, entonces, todos estos parámetros son parte característica de esa ecuación. Y cada elemento de esa ecuación está dada por estos parámetros de aquí. Bien, entonces, aquí tienen una cláusula donde simplemente es para que ustedes, si es que tienen más curiosidad acerca de dónde viene la fórmula de viento, si quieren ver el análisis dimensional, ustedes lo pueden encontrar en
hidráulica 1 en el teorema Pi de Buckingham. Bien, entonces, si quieren ir a ver más, pueden hacerlo. Ahora bien, antes de pasar aquí, yo les decía que todos estos parámetros que hemos visto que caracterizan a los vientos, estas variaciones, ¿dónde deben estar presentes o dónde deben intervenir? Aquí, en esta ecuación. Bien, deben intervenir en la relación matemática que nos va a describir ese comportamiento del viento. Y sobre todo, resalto esta parte porque es una pregunta que me hicieron en la anterior clase, sobre todo la rugosidad y la altura. Bien, ahora, dicho eso, en esta siguiente diapositiva, fíjense que tenemos. Nos marca física y teoría de los perfiles de vientos. Bien, los perfiles verticales de velocidad media de vientos. ¿Qué quiere decir? Acá nosotros tenemos la ecuación. Ustedes, si no me equivoco, el sábado ya han visto vientos en la ayudantía y han visto la fórmula. Bien, es la misma fórmula, simplemente que a veces no las dan con diferentes variables. ¿Ok? Sin embargo, cumplen una misma función. Así ustedes le pongan acá B, en este caso está U. Bien, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primeramente, en este gráfico, nosotros podemos observar perfiles verticales de viento. Fíjense, este de acá es un perfil, esta línea negra es otro y esta línea verde es otro perfil. Hasta una determinada altura. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, fíjense acá. En esta línea verde, ¿hasta dónde llega la prolongación? Hasta los 50 metros. En el eje Y tenemos una altura en metros y en el eje X tenemos la velocidad del viento en metros por segundo. Ahí está. Entonces, acá, la línea verde, ¿hasta dónde está continua? Está continua más o menos hasta los 50 metros. Ahora, la línea negra, fíjense que más o menos está hasta los 100 metros, ¿verdad? Ahora, más o menos el límite de las torres de mediciones de estos vientos, más o menos está entre 100 a 120, 150 máximo metros de altura. Ya más arriba, por acá, ya no se pueden medir los vientos desde estas torres de medición. Se necesitan otros equipos. Bien, es por ello que hasta aquí nos marca solamente hasta 100. Lo que pasa más allá ya no lo sabemos porque no se ha medido para este caso. Bien, ¿qué más tenemos en la ecuación? Primero que todo, tenemos esta U sub z, que es la velocidad local a una cierta altura, ¿verdad? Puede ser U, puede ser B, da igual. Las variables, mientras nosotros sepamos cómo vamos a trabajar, no interesa qué letra sea. Luego tenemos esta U. Creo que esto de acá es asterisco, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir? Esa variable es una velocidad de fricción. Bien, esa velocidad de fricción quiere decir de corte, ¿ok? Viene de la fricción de corte que ejerce el viento en función de corte o del corte que ejerce el viento, perdón, en función de la distribución que tiene cerca del suelo. Bien, ¿cuál es esa fricción que existe entre la superficie del suelo y el viento que está cerca de esa superficie? ¿Ok? Es la fricción de corte que ejerce el viento en función ¿qué? En función de la distribución que tiene cerca del suelo. Bien, entonces eso va variando. Ahora, fíjense que la línea roja, ¿ok? Hasta que llega a una cierta altura, a partir de acá, a partir del suelo, y llega hasta una cierta altura,
¿Y qué sucede? A partir de aquí, ya no varía, fíjense, más o menos hasta estos 20 metros, ¿qué sucede? Llega aquí y luego se mantiene totalmente vertical. ¿Qué quiere decir? Que ya no está cambiando. Y a eso de ahí se le llama viento geostrófico. Bien, donde arriba el viento no está influenciado por el suelo, bien, o las condiciones de aquí abajo. Entonces, fíjense, tienen viento geostrófico 12 metros por segundo. En este caso, el viento geostrófico a partir de ahí nos da 12 metros por segundo. Bien, a partir de una cierta altura, ¿qué es lo que pasa? Estas condiciones del suelo ya no me van a influenciar en los vientos que voy a tener más arriba. Eso quiere decir, llegamos a un punto donde hasta ahí me va a influenciar la parte del suelo, pero voy a llegar hasta acá y ¿qué va a pasar? No me va a afectar y voy a dar paso a este viento geostrófico, que va a tener una velocidad constante. Lo mismo que habíamos visto en el esquema de temperatura, ¿se acuerdan? En la zona, ¿qué se llamaba esa zona? Donde no varía la temperatura, igual había una zona en línea recta, ¿se acuerdan? ¿Qué se llamaba? ¿Alguien que haya estado en la clase? ¿Tropo qué? ¿Tropopausa? No. Eso, exactamente. Bien, entonces, esa tropopausa, ¿se acuerdan? Funcionaba de esta misma manera. Pero aquí se llaman vientos geostróficos. Bien. Otra cosa, ¿qué más podemos observar ahí en la ecuación? Más allá, ya sabemos que la velocidad de fricción, cómo funciona, y ahora K ya sabemos que es una constante. Bien, no hay mucho que decir ahí. Pero más aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ese logaritmo donde Z, ¿qué quiere decir? Ahí entra la altura a la cual yo quiero evaluar la velocidad. Bien, eso es Z. Más abajo tenemos una longitud de rugosidad, es decir, Z sub 0, que si ustedes se acuerdan y han llevado hidráulica 1 con el doctor, en el momento de estimar una rugosidad, ¿ok? Lo podemos calcular con números adimensionales. Así se hace en hidráulica 1. Sino, en este caso, la estamos midiendo como una longitud. Bien, ¿qué quiere decir? Que esta no es una longitud equivalente perdón, esta de acá es una longitud que se calcula, ¿ok? O que se determina en laboratorio. Bien, no es algo que yo voy a poder calcular, eso ya está determinado. Que produciría que la velocidad que nosotros midamos, bien, que la velocidad medida en un determinado punto, que fuera este, sea igual a ¿qué? Sea igual a esto de aquí. Y así, de ese modo, puedo determinar esa rugosidad, porque ya voy a conocer la constante, sé cuánto vale. Y acá, ¿qué tenemos? Fíjense, este símbolo del arbolito que yo le digo, que tenemos ahí, es una función de estabilidad atmosférica, aquí abajo, fíjense. Bien, que es positiva cuando es de día, pero es negativa cuando es de noche. ¿Y por qué es positiva cuando es de día? Por ejemplo, si está nublado, esta es la curvita negra que dice nublado, ¿qué va a ocurrir? Cuando está nublado hay menos convección térmica. ¿Qué quiere decir? Que hay menos transmisión de calor de un lugar a otro. Y por lo tanto, las temperaturas van a ser ¿qué? Van a ser menores. Bien, entonces, cuando ocurra todo esto, vamos a tener este esquema de esta línea, nublado. Entonces, de ese modo, fíjense, tienen una línea
Claro que no está vertical, tiene una variación, pero no es tanto como esta de acá. Tiene una cierta variación. Bien, y actúa de ese modo. Bien, ahora donde exista una variación de velocidad del viento con respecto a la altura, nos produce ¿qué? Nos produce lo que nosotros llamamos viscosidad, que también existe en los vientos. ¿Ok? Donde tengamos algún tipo de variación de velocidad, ¿ok? Con respecto a la altura, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos pasando por un lugar donde tiene una cierta viscosidad. Y lo demás era lo que yo les mencionaba, que por ejemplo, a partir de los 120, 150 metros, ¿ok? La velocidad de los vientos se miden con globos aerostáticos, por ejemplo. Ya no podemos utilizar las torres de medición porque solamente llegan hasta ciertas alturas. Después de eso ya no se puede, se utilizan otros equipos. Bien, en este caso, para fines de este curso, vamos a considerar este valor, ese valor de ahí de estabilidad atmosférica como 0. Es decir, no va a valer nada. Bien, no lo vamos a tomar en cuenta, pero si el doctor les pregunta, ya saben de qué se trata. Teóricamente les puede preguntar, aunque no lo utilicemos en el cálculo. Bien, por algo está acá. Ok. Luego tenemos, fíjense, me tapa el cosito, estabilidad atmosférica durante el día. ¿Qué sucede durante el día? En ese esquema, fíjense, tienen ahí un gradiente negativo de temperatura. Dice menos 9.76 grados Kelvin por kilómetro. ¿Qué pasa durante el día? Durante el día hay ese gradiente negativo de energía que más o menos está cerca de los 10 grados. Bien, ahí dice 76, pero claro, nosotros podemos decir, bueno, 10 grados por kilómetros, entonces, de ese gradiente adiabático. Bien, ¿qué quiere decir? Que la temperatura va disminuyendo. Bien, entonces, en este caso, aquí fíjense, tenemos, así como en las represas, no sé si han visto alguna vez, así como la distribución de presiones que podría tener el agua en un embalse, a ver, les voy a dibujar acá. El embalse más o menos es así, bien, tiene esta forma, ¿ok? La presa. Ahora, la distribución de presiones del agua que está en esta altura, en esa altura, la distribución de presiones del agua hidrostáticamente es así. Ahí, bueno, me pasé, pero ya saben que las flechitas van ahí. Y si yo quiero medir la presión o calcular la presión en este punto, ¿cómo es? Simplemente ρ por G por H, ¿verdad? Lo mismo, fíjense, para los vientos tenemos esta distribución de presiones. Ahí está dibujado. Bien, esa es la distribución de presiones. Y estas líneas es el actuar de los vientos, que quizás ahí sentados en nuestro patio no lo podemos ver, pero actúan o vienen de ese, hacen ese tipo de medios giros, etc. Entonces, acá tenemos 1 kilómetro. Fíjense, hasta acá 1 kilómetro. ¿Qué es lo que sucede ahí? Como habíamos hablado de que existe una mezcla por convección, ¿se acuerdan al inicio? Entonces, ¿qué es lo que se mezcla? Se mezcla el aire de la alta atmósfera que está a partir de ¿dónde? A partir de estos 1 kilómetro está el aire de la alta atmósfera, es decir, de acá para arriba. Bien, y el aire que está por debajo de este kilómetro, que es para aquí abajo. Bien, lo que está acá y lo que está acá, por convección, ¿qué pasa? Se mezclan. Bien. Ahora, ¿qué pasa durante la noche? Fíjense en este otro esquema, perdón.
¿Qué es lo que sucede en la parte de inversión? Todo lo contrario siempre. ¿Ok? Nuevamente, acá tenemos la distribución de presiones del viento, que ya no tiene esta forma. Fíjense, tiene una forma diferente. Y también acá tenemos una determinada altura, pero acá solamente tenemos 300 metros. ¿Qué sucede? Que los vientos en la noche son mucho más fuertes, ¿se han dado cuenta? En la noche ventea más que en el día, ¿verdad? Es por eso que la temperatura tiende a bajar un poquito. Ahora, la velocidad del viento en la noche siempre incrementa. ¿Y sucede qué? Sucede esta inversión. Bien, en este caso, aquí tienen un pequeño esquemita donde nos muestra el comportamiento que habíamos visto, lo mismo que las curvas que acabamos de ver. Y en la noche de esta manera. Por supuesto, en el día, fíjense, estamos un poquito más tiempo apegados aquí. Aquí es la altura y aquí es la velocidad del viento. Entonces la velocidad del viento viene así, pero en la inversión, fíjense, no le cuesta tanto levantarse. ¿Ok? Entonces actúa de ese modo en la noche. Bien. Y acá simplemente nos está volviendo a resaltar lo que ya estábamos hablando de los vientos geostróficos. Bien, ¿qué son qué? Son las corrientes motoras del viento que se encuentran, ¿dónde? Dentro de la capa límite de la atmósfera o límite atmosférica, como gusten. Y se ubica más o menos a unos 1000 metros sobre el terreno. Bien, entonces habíamos visto ya que esos vientos geostróficos a partir de una determinada altura ya tienden a ser constantes. Bien, acá tenemos la longitud de rugosidad, Z sub 0, de lo que estábamos hablando también un poquito, representa la rugosidad de superficie. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, en este esquema, en el primero, ¿cuánto es la rugosidad? 0.0002, es decir, 2 por 10 a la menos 4. Ahora, esa será la rugosidad relativa y equivalente en metros. ¿Dónde? En el mar, en un lago, etc. Entonces, esa va a ser la rugosidad en este tipo de superficie. Bien, yo les había dicho que influye bastante el tipo de superficie, perdón, donde nosotros estemos midiendo el viento. Y en este caso, para el mar o para lagos y para zonas abiertas, de este modo, esta es la rugosidad, esta de acá. Aquí, ¿qué tenemos en el segundo esquema? Tenemos 30 centímetros, bien, en áreas abiertas con algunos árboles y algunos pastizales. Bien, todavía no es una selva, simplemente tenemos alguna vegetación muy poca. En esta zona, fíjense, ¿cuánto es? Es 10 centímetros. Aquí, en esta zona de aquí. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos un poco más de árboles, a diferencia de esta parte de acá, del anterior esquema, y un poco más de vegetación en toda esta parte de acá, en estas líneas que pueden observar acá. Ahí. Un poquito más, entonces va aumentando. Luego, en este otro esquema que tenemos, en una zona que sea o que se dedique a la agricultura, fíjense acá, esta zona se dedica a la agricultura, pero también está combinada, ¿verdad? Tenemos espacios libres, ahí y acá también, pero aquí nuevamente, zona de agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Es una zona combinada. Y en esos casos, la altura de rugosidad es más o menos 40 centímetros, que es lo mismo que 0.4 metros. Bien, entonces, para que nuevamente repasemos la parte de la topografía del suelo y cómo influye en el viento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esa altura de rugosidad. Son las características del terreno. Aquí tenemos los valores de longitud de rugosidad. Bien, si se dan cuenta, aquí está la altura de rugosidad en metros.
Y aquí tenemos los diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos que esa altura de rugosidad 0,0002, ¿ok? Es la más baja y está en zona de ¿qué? A ver, practiquen su inglés. ¿Qué dice acá? Zona de agua, lago, zonas abiertas. Eso, exactamente. Pensé que lo iban a pronunciar. Mentira. Es que en Sani es lo mismo. En Sani 2 hay varias cosas que están en inglés. Y yo como no soy tan buena en inglés, entonces intento, ¿no? Pero mi dignidad está con los de Sani 2, ahí pronunciando inglés. Bien, entonces aquí, fíjense, la altura de rugosidad más baja está en zonas abiertas, en lagos, en mares, por ejemplo, mar abierto, etc. Bien, 0,0022 por 10 a la menos 4. Luego vamos subiendo, ¿qué más tenemos? En superficies de suelo, por ejemplo, como el desierto, ¿verdad? Es más o menos esto de acá, 0,003. Más arriba, ¿qué más tenemos? Tenemos estas alturas un poquito más elevadas, donde tenemos en selvas intensas, bien, en selvas intensas, y también en la ciudad, fíjense. Pero la más alta, ¿dónde es? En bosque, bastante esparcido. Bien, entonces, de ese modo, nuevamente, estamos comprobando de que la altura de rugosidad para diferentes zonas también cambia, no es la misma, no se mantiene constante, como la velocidad geostrófica que habíamos visto. Bien, hay algunos ejemplos en la tablita. Ahora sí, en estos esquemitas, ¿qué tenemos? Vamos a ver cómo varía el viento, de acuerdo a la zona también de donde nosotros nos encontremos durante el día. Fíjense, en el lado izquierdo tenemos tierra, ok, quiere decir aquí, donde estamos parados nosotros. Y en el lado derecho tenemos una zona marina. Vamos a ver cuál es la diferencia o cómo se comportan los vientos en cada una de estas zonas. Primeramente, en la parte de tierra, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos aquí diferentes alturas, están dadas por los colorcitos, fíjense, 30 metros es la línea roja, 50 esta, la más gruesa 150 y así sucesivamente. Por supuesto, acá tenemos la velocidad media del viento en metros por segundo y acá tenemos las horas del día. Veamos qué sucede. Fíjense, más o menos, aquí son las 12, ya las 24 horas. Entonces, a las 4 de la mañana actúa de ese modo, a las 8 de la mañana, pero fíjense dónde está la elevación más marcada al mediodía, ¿verdad? Y luego en la tarde otra vez van descendiendo y así. Eso pasa a 30 metros. Bien. Ahora, ¿qué pasa a 50 metros? Más o menos se repite la misma situación. Fíjense, al mediodía también. Pero ¿qué pasa a los 150 metros? Fíjense que esta curvita es casi constante. No tiene muchas variaciones así como a 30 y a 50 metros. Fíjense, la única variación más prolongada es más o menos a las 4 de la mañana. Pero lo demás, fíjense que podríamos decir que es casi constante. No tiene muchas variaciones a estos 150 metros. Pero, ¿qué ocurre a partir de esos 150 metros? Aquí la línea verde, 250 metros. Fíjense cómo se invierten los papeles, cómo se invierte la curva. Fíjense, a comparación de la de 30, ahora, si estamos a una mayor altura, si estamos a esos 250 metros, imagínense, ¿dónde vamos a tener un decaimiento de la curva? Precisamente al mediodía, donde en alturas más pequeñas los vientos son más elevados o más pronunciados.
Todo lo contrario, si nos encontramos a alturas mucho más elevadas, totalmente lo opuesto. Al mediodía vamos a tener menos cantidad de viento a menor velocidad. Lo mismo sucede a 400 metros, fíjense. Sigue este mismo parámetro. Bien, entonces fíjense cómo varía el viento de acuerdo a la altura. Bien, luego tenemos, ahora sí veamos esta parte de acá. En la zona marina, lo mismo, igual. Tenemos curvas, fíjense, de diferentes colores para las respectivas alturas. En este caso, fíjense, para 50 metros actúa de este modo, pero a comparación de acá, fíjense que en la zona marina al mediodía no hay muchos vientos, pero se van alargando o se van pronunciando con mucha más intensidad a lo largo de la tarde y la noche, por supuesto. Lo mismo a 122 metros, actúa de la misma manera. Nuevamente, no hay vientos tan pronunciados al mediodía, pero en la tarde-noche, nuevamente, fíjense. A 222 metros la línea verde actúa igual. A 622 metros actúa igual. No cambia como en la Tierra. A mayor altura tenemos un efecto inverso. Pero aquí seguimos subiendo, incluso fíjense, hemos llegado hasta 622 metros y la curva no cambia, se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? En estas curvitas que tenemos aquí, el mar se calienta, luego desciende en la madrugada, fíjense, aquí vuelve a descender durante la madrugada, luego se mantiene constante, en este caso de acá, bien, durante el día. Entonces, ¿tiende a qué? Tiende a incrementar por la tarde, que era lo que yo les estaba explicando. Por la tarde-noche incrementa, incrementa, incrementa. Y la tendencia en zonas marinas, por lo tanto, es la misma. No cambia respecto a la altura. Pero aquí, donde nosotros estamos, sí. De acuerdo a la altura, sí cambia. Sí tenemos diferentes velocidades de viento de acuerdo a la altura donde nos encontremos. Bien. Ahí les están marcando lo que habíamos visto a los 150 metros, ¿se acuerdan? Que era casi constante. Bien, ahora aquí veamos la variación del viento y su dirección durante el día. Ingeniera, queda menos de ¿Qué un minuto. tenemos aquí? Ya, me salgo y vuelven a entrar para que no se nos corte, ¿ok? Dirección en grados. Acá, estos de acá, 0 grados, 20 grados, 40, 60, etcétera. Igual, respecto a la altura, fíjense, no precisamente inicia aquí, sino de una cierta altura, a partir de una cierta altura, empezamos a ver el aumento de ¿qué? O la prolongación de ¿qué? Esperen, es que como sus compañeros siguen entrando, me distraen y me aparece el cuadrito ahí, Bien, entonces, inicia acá y fíjense cómo actúa la curva. Actúa de ese modo. No así como la velocidad. Bien. Los grados son diferentes a las velocidades. Luego acá tenemos un viento fuerte. ¿Qué ocurre? Tenemos la velocidad en metros por segundo y en este caso aquí tenemos la altura. Entonces, empezamos en ¿cuánto? En 10 kilómetros por segundo, perdón, en 10 metros por segundo, 11, 12, 13, 14, llegamos a 15. ¿Y qué sucede? Vamos aumentando la altura. ¿Se dan cuenta? Aquí 400, 800, 1200. Y acá nuevamente tenemos la dirección, perdón, en grados. Bien, en este caso sí está más cercano, fíjense, a iniciar en 0. Pero, por supuesto, con respecto a la altura, tiene
esa prolongación. Ahora, ¿qué sucede durante la noche? Fíjense, cuando tenemos demasiado viento en la noche, ¿qué sucede? Fíjense que parece más esta curvita de acá que habíamos visto en la anterior diapositiva, es más parecida a esta. Entonces, nuevamente tenemos la altura, tenemos la velocidad, ¿y qué ocurre? Fíjense cómo aumenta mucho más la velocidad a comparación del día. Acá prácticamente entre 4 y 5 y así hasta arriba. Pero en la noche, fíjense, 10 metros por segundo, acá más o menos antes de 10, unos 8, 10, 15. ¿Y qué pasa con la altura? Fíjense, con la velocidad va aumentando, fíjense. Acá tenemos 15, acá tenemos 20 y mientras va aumentando, también aumenta la altura, pero es mucho más prolongado a comparación del día. Para los grados, ahora sí inicia casi en cero, fíjense. Y esta de acá con corriente de chorro, más que todo se da en Europa, bien, donde se pueden ver que existe demasiados cambios del viento, fíjense acá. 5, 10 de velocidad, 15, 20 y luego bruscamente vuelve a 10. A eso se le llama esta corriente de chorro. Bien, pero aquí en nuestra ciudad no se da. Y la dirección en grados, por supuesto que si esto tiende a cambiar inesperadamente de un momento a otro, entonces va a actuar de este modo. Bien, eso sucede durante la noche. Ahora aquí, un ejemplo. De la casita, a ver. Si yo quiero ubicar mi casa, ok. Si la pongo aquí, o la pongo aquí encima de la montañita, ¿cuál va a ser el lugar más adecuado? ¿Dónde creen? ¿Aquí abajo o aquí en la cima de la montaña? Abajo. Exactamente, ¿por qué? Porque fíjense Abajo. que aquí arriba, abajo, ¿por qué? Porque arriba, ¿qué voy a tener? Voy a tener Arriba los vientos son velocidades más fuertes. mayores de Mayor viento, presión. exactamente. Velocidades mayores de viento. Bien. ¿Qué sería qué? Mi exceso, a comparación de acá, sería esta parte gris que pueden ver en el esquema. Toda esa parte sería mi exceso a comparación de que si estoy aquí abajo o si construyo mi casa ahí abajo. Donde acá tenemos L, fíjense, entre esta flechita, esa es la longitud de la capa viscosa, ¿ok? Me va a llegar hasta esa altura. Es una capa viscosa, ¿qué quiere decir? Ya lo habíamos mencionado, que los vientos pueden variar mientras exista esta capa viscosa. Varían de un momento a otro, bien, varían así como en el gráfico que vimos, que teníamos, que se venía como así y luego se volvían. Entonces, mientras estemos dentro de esa capa viscosa, vamos a tener estos cambios. Ingeniera, disculpe que la corte. Preguntar algo. Pasa con los edificios, ¿no? Cuando hay construcción de edificios, vos pasás por, digamos, por donde está un edificio construido y cuando ventea el viento es mucho más fuerte al lado de los edificios. Apaguen sus micrófonos, por favor. Es de la capa viscosa, bien, me va a llegar hasta esta cierta altura. Ahora, los vientos mayores estarán Recording stopped. Recording in progress. Se me fue el internet, me botó el Zoom. Bien, entonces, fíjense acá, tenemos una imagen de Google
¿Dónde? ¿Cuál sería esa zona más elevada de nuestra montaña? Los vientos mayores estarían, ¿dónde? En esta zona roja de acá, fíjense. Aquí. En esta parte de acá, de esta topografía. Bien, esa sería la zona de mayor altura. Donde, si bien no podemos construir nuestra casita, pero ¿qué podemos llevar ahí o qué podemos construir si en ese lugar está permitido? Sí, y solo si es ¿qué tipo? ¿Qué tipo de...? Así como el panel, ¿se acuerdan? Si les preguntan ustedes qué Molinos de viento. exactamente. Esas granjas eólicas, etcétera. Entonces, todo lo que pueda generar esas paletitas o esos hélices, ¿serían qué? Serían estaciones o granjas eólicas, ¿verdad? ¿Para aprovechar qué? Para aprovechar esa velocidad del viento y estos excesos, esto de acá, en esos equipos. Bien, o en esas estructuras, si es que ustedes lo quieren llamar así. Entonces, ahí sí se podría poner, pero no en nuestra casa. Bien. Bien. De esto solamente les voy a mostrar el primer esquema porque no está en nuestra zona. Bien, esto es de otro país. Es un ejemplo, es un estudio que hizo el doctor, unas mediciones de vientos, donde fíjense qué dice. De acuerdo a las observaciones de velocidad y dirección de viento, del mástil ubicado, ¿dónde? ¿Qué lugar es este? ¿Cómo se pronuncia? Observe. Sí, lo que dijo su compañero. En Dinamarca, desde las 0 hasta las 18 horas del día. Bien, fíjense a qué alturas. Alturas de 10, de 40, de 60, de 80, de 100, 116 y 160 metros. Ok, estos datos fueron tomados en el año 2015. Estos datos también fueron proporcionados por este doctor ingeniero que en la historia que cuenta el doctor es que este señor era su amigo o es su amigo y hicieron el doctorado juntos. Es por eso que comparten los datos de mediciones. Bien, ¿dónde? En la Universidad Técnica de Dinamarca, en el año 2015. Y por supuesto han sido procesados ¿por quién? Por el doctor García. Entonces, ya sabemos que esta es la fórmula ¿para qué? Para medir los vientos, ¿verdad? Ya sabemos qué quiere decir cada una de las variables y que todas son importantes para conocer el comportamiento del viento. Todas. Sin embargo, ya les dije al inicio de la clase cuáles serían las más específicas o características. Bien. Fíjense, a ver, ya hemos visto curvas, sabemos más o menos cómo funciona y vamos a ver simplemente este primer esquema. ¿Qué tenemos aquí? Las horas del día, fíjense, y luego tenemos la velocidad en metros por segundo. Ahora de la misma manera, fíjense, las 4 de la madrugada, las 8, las 12, pero fíjense que acá a 10 metros, más o menos entre el mediodía y las 4 de la tarde, tenemos una curva más elevada, donde tenemos vientos más pronunciados, velocidades de vientos más elevadas. Ahí, a los 10 metros. ¿Qué ocurre a los 60? Fíjense. Aquí se mantiene constante hasta las 8 de la mañana y a partir de esa hora, de las 8 de la mañana, fíjense que empieza a subir nuestra curva. Y más o menos aquí la velocidad del viento es mayor. Bien. Luego a los 100 metros de la misma manera está bien pegadito y a los 160 también. Entonces, era lo que habíamos visto haciendo la comparación del mar y de la tierra. Vemos que sucede lo mismo, ¿verdad? Pero si tuviéramos mediciones hasta aquí, más altas, ¿a partir de cuánto
regresaban a partir de 200, ¿verdad? Teníamos la inversa 220 más o menos por ahí. ¿Qué hubiera ocurrido acá? Hubiera ocurrido todo lo contrario, ¿verdad? Aquí y como más. ¿Dónde sería la mayor elevación? Sería todo lo inverso a esto, ¿verdad? Hubiera ocurrido así, pero como esto de acá lo han medido en las torres de medición donde precisamente están enfocadas a medir los vientos, fíjense que esa torre solamente llega hasta los 160 metros. Más allá no se puede. Ya les dije, hay otros métodos con otros equipos, etc. Pero esta torre de medición alcanza los 160 metros. Variación de dirección con respecto a la altura, la hora y la dirección en grados. Estas curvas están un poquito más gruesas porque los puntos están más pegaditos, pero fíjense, dirección 10 está de acá, pero ahora, ¿cuál es la particularidad en este caso? Que las curvas se unen en un determinado punto. ¿Y qué sucede? Aquí es la máxima, ¿verdad? Y para todos es lo mismo. Entonces, no existe tanta variación como aquí y como, por ejemplo, a partir de los ¿cuántos metros, perdón? A partir de los 220 para arriba. Entonces, en este caso, se unen aquí y ahí es la máxima. Bien, entonces, nuevamente les vuelvo a recalcar, las velocidades del viento son diferentes en la tierra y en el mar. ¿Y eso qué quiere decir? Que de acuerdo a la zona donde se esté midiendo, a la topografía del terreno, ya hemos visto que los vientos son diferentes, tienen diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque tienen diferentes características de acuerdo a la zona. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta lo que hemos visto aquí? ¿O no? ¿Hicieron ejercicios ya en la ayudantía? Sí, Sí. La fórmula no es nueva para ustedes, ya la vieron. Simplemente entonces estábamos haciendo un repaso, pero era lo que nos faltaba para completar el tema de vientos. Bien. Lo más probable es que la próxima semana ya el doctor pase clase con ustedes. Eso fue lo que él me dijo. Así que esta semana, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos y luego ya continuarán con él, bien, desde donde nos quedemos. Así que no se vayan a olvidar para cuando él les pregunte dónde se quedaron, ustedes le digan, bueno, en tal. Bien, ¿no hay preguntas entonces? Ingeniera, buenas noches. Una pregunta. Sí. La anterior clase le hice una pregunta sobre la ecuación que vimos hoy día y no sé si me pudiera ayudar a responderla. ¿Cuál es la variable que necesito saber si quiero calcular el viento a ciertas alturas? Ya lo dijimos al inicio. Sí. Ah, va, disculpa. Que, a ver, ¿quién me dice? Les dije. Rugosidad y altura. Exactamente. Si ¿es queremos solo la calcular, rugosidad o rugosidad y altura? depende de la pregunta. En este caso, Ahí ¿cuál es la dice pregunta? cuál es la variable. O dice cuál es la variable que no sé qué se debe saber para determinar los vientos a una cierta altura. Como ya nos están diciendo, los vientos a una cierta ¿Esa sería altura. la hora?
¿Cómo? Perdón. Como ya nos están diciendo, ya me olvidé lo que les iba a decir. No, mentira. Como ya les están diciendo la velocidad, entonces ya está esa parte. ¿Qué nos queda? ¿Determinar la altura? ¿O qué? ¿Cómo es? No, les decía, como ya nos están diciendo cuál es la variable más importante para determinar el viento a una cierta altura, en este caso, yo les había dicho que las dos variables son la altura de rugosidad y la altura, ¿verdad? La altura de rugosidad y la altura, o como les dije, ya me chipé. Solo Claro, dijo la rugosidad. La rugosidad y la altura. Bien, esos son los dos valores más importantes, pero si ya les está diciendo la velocidad a una cierta altura, ¿qué es lo que hemos visto? Que prácticamente el parámetro más importante, ¿cuál es? Z sub 0, la altura de rugosidad. ¿Por qué? Porque es característico de una determinada zona. Es lo que lo hace diferente a los vientos en La Paz, a los vientos en Cochabamba, a los vientos en Santa Cruz. Nuestra rugosidad es diferente. Los de La Paz no tienen la misma rugosidad, ni los de Tarija, y así sucesivamente. Entonces, eso es. Gracias, ingeniera. Bien, ahora sí van a dormir tranquilos, ya que saben la respuesta. Anotado. Bien, los días jueves he estado pasando algunas clases, ayudantías con algunos que me pidieron para repasar algunas cosas o si tienen preguntas o dudas. Entonces, para los que quieran participar, son los jueves a las 4. Bien, para los que quieran. Me pueden hablar a mí o no recuerdo quién fue quien creó el grupo. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero yo les mando siempre el enlace para las clases. Así que para los que quieran, si quieren me escriben o no sé si es de acá, creo que es Renato Montaño. Sí, yo. Ya, Peñalosa, él. Entonces le pueden hablar a él para que estén en el grupo y ya, así pasamos los jueves. Para los que quieran, obvio no es obligatorio. Bien, por si quizás alguien no sabía, porque el otro día me escribieron y me dijeron, yo no sabía, ingeniera, y no sé qué. Y yo, bueno, pero ahora les digo, por si gustan, por si quieren. Bien, ¿Son auxiliaturas entonces, particulares? Sí, son ayudantías particulares. De algunos temas en específicos que ustedes quieran ver, igual. ¿A qué hora es, disculpe? Los jueves a las 4, ¿es no? Peñalosa. Sí, a las 4. Sí, es los jueves. A esa hora. ¿Una hora nomás, disculpe, o cuántas horas son? Sí, es una, o a veces nos pasamos un poquito también, ¿no? Pero lo normal es 1 hora. Bien, entonces, ya que les dije esto, nos vemos el día miércoles para continuar. Vamos a ver el ciclo hidrológico, ¿ok? Eso es lo que continúa, que es bien cortito, les voy avisando. Y luego ya entramos, fíjense qué rapidito, a evaporación y evapotranspiración. Y hasta ahí es el primer parcial. Así que ya vayan repasando, no lo dejen para lo último. Hasta ahí es el examen, ya estamos cerquita. ¿Cuándo dijo el examen? Disculpa. Sí. Buenas noches, ingeniera. No, ¿Cuándo es el no hay examen? fecha. No dio fecha. Ya. Buenas noches. No les estoy dando fecha, les estoy diciendo que la próxima clase
el tema que viene es el ciclo hidrológico, es cortito y estoy segura que lo vamos a terminar y como nos va a sobrar tiempo, ya vamos a entrar a evaporación y evapotranspiración. Bien, entonces hasta ahí es el examen, hasta ese tema. Nos faltarían 2 temas más. Eso. Gracias. De nada. Bueno, ¿no tienen más preguntas? Ya, bueno, ya que Arce dijo que no. Nos vemos el día miércoles. Ahora sí no me estoy equivocando